mi grupo y yo vamos a hablar sobre la independencia de Bangladesh y de Pakistán. El grupo está compuesto por Juan Pablo Amaya, Luis Daniel Colmenares, Dana Collazos, Laura Camila Velázquez y quien les habla, Santiago Torres. Entonces, para comenzar, vamos a hablar sobre un contexto previo a la independencia. Y vamos a tocar estos tres puntos que considero que son los más importantes. El primero es la llegada del Imperio Británico. Y pues para empezar, hay que decir que los comerciantes europeos fueron llegando a este territorio más o menos a finales del siglo XV, a realizar todos estos actos mercantiles y también a explotar el territorio, ya que era una zona donde contaban con muchos minerales, muchos insumos, y pues era un territorio muy provechoso pues para el comercio. Tanto así que la influencia creció tanto hasta que la compañía británica decidió tomar el control sobre ese territorio y con la batalla de Plassey en 1757 logró obtener el dominio de Bengala y así pues tuvo un buen control de lo que era el comercio y la administración de ese territorio. Un poquito más adelante, en 1857, con la rebelión de los cipayos, eh, el control y la administración de este territorio pasó a ser ya así de la corona inglesa, del territorio de la corona de Reino Unido, y fue administrado principalmente por el virrey de turno. Esto pues ayudó mucho a, a que el territorio obtuviera como avances tecnológicos, ya que pues Gran Bretaña tenía muchos avances tecnológicos en cuanto a armas y ejército, y también se encargó de explotar ese territorio lo más que pudiera para sacar todos los insumos importantes que poseía este lugar. Sin embargo, pues no fue tan bueno, debido a que lo único que hacían era explotar el territorio y no importaba tanto la gente que viviera ahí, por lo cual había muchos problemas sociales y el principal, el que más azotó este territorio por mucho tiempo fue la hambruna, tanto así que existe un momento histórico en 1943 que se llama la Gran Hambruna de Bengala, que cobró más de 3 millones de vidas y todo pues la, por la colonia inglesa, no interesarse en la gente que vive ahí, sino que solamente en los insumos y en los eh, minerales y materiales que pudieran obtener de esta. Sin embargo, entre 1905 y 1911 se hizo el primer intento de dividir el territorio y poder independizarse de esta colonia, el cual fue fallido. Pero pues más adelante, y como lo van a explicar mejor mis compañeros, en 1947 fue posible la división entre India y lo que hoy se conoce como Pakistán. Lamentablemente, pues Pakistán quedó dividido en dos, en Pakistán Oriental y Pakistán Occidental, y esta era atravesada por India. Era algo que nos mencionó la profesora en la clase del miércoles, que estas dos Pakistán estaban divididas por casi 1.600 kilómetros de distancia, lo cual generó muchos problemas, además del segundo punto que va a mencionar, que era la creación del Partido del Congreso y la Liga Musulmana. Estos dos partidos querían que sus territorios en sí estuvieran independizados porque pues, no compartían tanto la diversidad de religiones que se presentaban en ese momento. Y también voy a hablar del tercer punto en este momento, que es el problema, los problemas religiosos. Esta diversidad pues no le gustaba ni a los que eran partidarios del Partido del Congreso ni a la Liga Musulmana, por eso es que buscaban su independencia rápida para poder separarse en lo que más pudieran del otro. Y por ende es que se generaron muchos conflictos, lo cual llevó a esta independencia entre Pakistán Oriental y Occidental, conformando así lo que hoy conocemos como Pakistán y Bangladesh. Pero mis compañeros ya van a tocar más a fondo de cómo fue este proceso de independencia y cómo fue la independencia entre estos dos países. Bueno, para hablar de cómo fue la declaración de independencia de Pakistán, se podría decir que en marzo de 1971 pues, se trató como una clase de revuelta entre los rebeldes de Bangladesh, tanto su grupo armado como la población civil, y pues el grupo armado de Pakistán, Bangladesh en cabeza del jeque Mujibur Rahman, y pues esto en contra de Pakistán, justamente buscando la liberación de este país, pero pues en respuesta de esa declaración de lucha de independencia por parte de Bangladesh, lo que hace Pakistán es enviar una unidad militar para que sofoque esa rebelión e intenten pues cesar de alguna manera eh, la guerra, evitando pues que ellos tengan como la forma de ganar, pero pues aquí ya con este conflicto es que se inicia oficialmente la guerra de liberación de Bangladesh. Entonces me parece sumamente importante que para entender pues empecemos por una línea temporal en la que podamos ver cómo fue el avance, que fue en cuestión de un mes de esta independencia de Bangladesh. Entonces tenemos que el 15 de marzo de 1971, Rahman, el jeque que les mencionaba anteriormente, se reunió con Zulfikar Ali Bhutto,
que fue el líder del partido más votado en la parte occidental del país, pues de Pakistán, y que posteriormente fue presidente del mismo país, y el presidente militar de la época. Lo que pasa aquí es que Rahman amenaza con movilizar al ejército y lo que hace el líder del partido pakistaní, es decir, que pues contra amenazar de esta misma forma, diciendo que haría lo posible antes que permitir la secesión. Pero entonces lo que pasa aquí es que Rahman exige un traspaso de poderes inmediato a la Asamblea Provincial y la supresión de la ley marcial. Y pues aunque correspondía a Rahman formar el gobierno de Islamabad, que era la capital o es la capital de Pakistán, él solo estaba muy interesado, era en encabezar esa Bangladesh autónoma que tanto pues querían. Luego, el 25 de marzo, lo que pasa es que el presidente militar inesperadamente ordena la intervención militar en Pakistán Oriental, es decir, Bangladesh para la actualidad, y al día siguiente lo que hace Rahman es llamar a una huelga general y a una resistencia civil. Entonces aquí ya empiezan una serie de combates sumamente violentos entre las tropas pakistaníes y las milicias bengalíes que se llaman Mukti Baini, junto con la población civil. Entonces estaba este enfrentamiento de parte y parte, lo que pues realmente generó muchas muertes y accidentes en las personas, mucha gente salió muy lesionada, pero bueno, posteriormente, el 10 de abril, ya se da como tal la formación de un gobierno revolucionario y ya el 17 de abril se proclama mediante pues una emisión en medios de comunicación clandestinos de Bangladesh, que ya Bangladesh se determina como una república popular independiente y soberana. Entonces aquí los luchadores por la libertad de Bangladesh, Mukti Baini, se declararon pues independientes y soberanos también, y Pakistán pues usó mucha fuerza para sofocar la rebelión, como ya les había mencionado, pero pues lo que generó esto fue precisamente como una mayor oposición por parte de Bangladesh. Sin embargo, pues el desmoronamiento de las fuerzas ante el empuje gubernamental, pues Rahman fue prisionero, fue llevado a la cárcel, y la Liga Awami fue disuelta. Un factor importante en esta guerra de liberación fue una participación muy activa por parte de India. A India le interesaba mucho que Bangladesh pudiera tener esta independencia de cierta forma porque pues él había estado luchando directa e indirectamente con Pakistán desde su propia independencia, y pues eso era un reflejo pues de las diferencias culturales que había entre ambos países y por temas también fronterizos. Entonces, India estaba pues muy complacida ya de ver a Pakistán debilitado por el intento de liberación, y lo que hizo fue brindar apoyo y también financiando a los luchadores por la libertad de Bangladesh, que fueron los que ya les mencioné anteriormente. Entonces, pues así fue como se dio como tal esa declaración de independencia y pues les doy como una breve mirada de lo que fue ya la independencia como tal y la guerra como tal de la liberación. Bueno, como se ha mencionado anteriormente por mis compañeros, Pakistán ha tenido múltiples conflictos, principalmente algunos conflictos con India, el cual se encontraba en la mitad del territorio entre Pakistán del Occidente y Pakistán del Oriente, en el cual primero en Pakistán del Occidente se encontraba como concentrada todo el poder político, y Pakistán del Oriente se encuentra a 1.800 kilómetros de distancia de Pakistán del Occidente. Se encontraban separados por todo este territorio. Adicionalmente, no compartían la misma lengua, no compartían la misma religión y mucho menos pues respecto a las culturas. Debido a esto, Pakistán del Oriente siempre se sintió como si fuera explotado económicamente por Pakistán del Occidente, y a partir del momento en el cual no se reconoce el partido político por parte de Pakistán del Occidente, eh, estalla una revolución, una revuelta civil que se convierte en una guerra civil posteriormente debido a que el presidente decide mandar unas tropas militares a Pakistán del Oriente con el fin de poner como una autoridad. Entonces, a partir de este momento, cuando se convierte en una guerra civil, empieza a apoyar a Pakistán del Oriente, India, y a partir de este momento empiezan a las tropas de India a desarrollar como una avanzada a Bengala desde Assam, que es básicamente como una ciudad de India, y la frontera occidental. A partir de ahí también colocan fuerzas navales que bloquean pues básicamente la bahía de Bengala. El ejército de Pakistán pues se debe retirar unos 15 kilómetros de Dhaka, que es como una ciudad principal de Pakistán del Oriente en su momento y actualmente es la capital de Bangladesh.
Entonces, esto debido a que las tropas indias pues se aproximan mucho a Dhaka y empiezan a bombardear el pueblo pues de Rawalpindi, que es básicamente un pueblo que se encuentra muy cercano a la capital de Pakistán, que es pues Pakistán del Occidente, básicamente donde está como todo concentrado todo el poder político. Ya el 8 de diciembre de 1971, la Asamblea de Naciones Unidas pues aprueba una resolución solicitando que haya un cese al fuego entre India y Pakistán y pues que básicamente cada uno haga una retirada de sus tropas respectivas pues a las fronteras correspondientes. Em, pues aunque el embajador pakistaní, pues ante las Naciones Unidas, entrega pues una carta en la que aceptaba la retirada de las tropas en territorio extranjero, la India no retira sus tropas y se mantiene eh, ahí en territorio pues extranjero. Es así como pues finalmente no se llega a nada. Posteriormente, el 10 de diciembre, con el fin de llegar a unas negociaciones de paz, viajan los ministros de Asuntos Exteriores tanto de India como de Pakistán a Nueva York. Sin embargo, pues continúa la ofensiva de India y por tanto, pues tampoco se logra llegar a un acuerdo de paz. Pues en este momento ya la situación era muy tensa porque aquella resolución que emite la Asamblea de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, eh, fue rechazada por la Unión Soviética, pues este estaba apoyando a India y la independencia de Bangladesh y aceptada por países como China, como Estados Unidos y como pues Pakistán, que evidentemente estaban en contra de que efectivamente se independizara pues Pakistán del Oriente. Entonces Rusia en su apoyo empezó a desplazar por la superficie pues marítima 15 unidades rusas y de 10 submarinos nucleares pues al Océano Índico. Igualmente pues las fuerzas navales norteamericanas fueron mandadas pues por Estados Unidos. A partir de ahí, pues ya el presidente norteamericano pues le solicitó al embajador de la ONU de su mismo país, pues a Bush, que se hiciera pues otra convocatoria urgente pues del Consejo de Seguridad para tratar pues de resolver como este conflicto, esta situación. Pero pues este intento de nuevo fue nulo porque pues la Unión Soviética vetó por tercera vez como este intento de solución de conflictos. Ya posteriormente, el 14 de diciembre de 1971, Dhaka pues se ocupa por las fuerzas de India y 2 días después este se rinde. Luego el comandante en jefe de las fuerzas pakistaníes que defendían Dhaka le solicita al general indio pues un alto al fuego y este general indio condiciona ese cese al fuego a que pues se rindan las tropas pakistaníes que se encuentran en vanguardia. Posteriormente, ya después de un corto tiempo de decisión, se ordena por parte pues, del presidente de Pakistán que se haga la efectiva rendición. Y a partir de ahí ya el Estado de Bangladesh pues, se presentaba básicamente como un hecho ante la sociedad. Y pues a partir del reconocimiento de India a Bangladesh como un Estado independiente, una república independiente, el resto de los estados también lo consideraron de tal forma y Bangladesh pudo posteriormente hacer parte pues, de la comunidad internacional, eh, tal como Pakistán. Los elementos del statehood y lo que nos dice eh, la Convención de Montevideo en su artículo 1 es que los elementos que se necesitan para la conformación y el reconocimiento de un Estado es una población permanente, un territorio delimitado, un gobierno y las relaciones con otros estados. Esta última es de las más importantes. Esto debido a que mediante la relación con otros estados se valida la población y el gobierno que se ejerce en este mismo. Además, también lo que viene siendo la relación con otros estados termina legitimizando de una forma política, económica y social este nuevo estado. Retomando nuevamente los elementos del statehood frente a los estados de Pakistán y Bangladesh, en el primero, que es la población permanente, encontramos que antes de que la India se independizara, existió un conflicto en el cual el virrey en ese momento que gobernaba la India tomó como solución dividir a la población en religiones, ya que en ese momento habían dos tipos de religiones, la musulmana y la hindú, en la cual la religión musulmana las enviaron y las concentraron en el territorio del norte. En cambio, la religión hindú pues prosperó casi la mayor parte del territorio indio. Aquí mismo también se encuentra el carácter territorial en el cual hubo una concentración de esa misma población en esas partes, como lo que viene siendo el oeste y el este y el oeste del norte de la India, en la cual más adelante se conocerían los territorios como Pakistán y Bangladesh. En su momento que estalló la independencia y se lograron independizar, lo que encontramos es que rápidamente Pakistán logró tener un reconocimiento debido a que este país se declaró como un país musulmán.
y al ser un país musulmán, entró en el bloque de países musulmanes que rápidamente lo acogieron y lo reconocieron. Allí, pues claramente otros países también lo iban a reconocer más adelante. Y frente al punto del gobierno, cabe aclarar que en estas divisiones que se hicieron, mayormente pues el territorio gobernaba la religión que en ese momento predominaba. Entonces ya hay una organización. Además, cabe aclarar que la religión musulmana también tiene cierto carácter político y de gobierno, el cual ejerce a sus ciudadanos. Luego de la independencia, rápidamente ellos trataron de institucionalizarse, creando una constitución al año siguiente. Ahora que hemos hablado sobre los requisitos del statehood para el caso particular del Estado de Bangladesh, debemos hacer mención al reconocimiento de los estados en materia internacional. El reconocimiento es fundamental porque es el medio por el cual se otorga la capacidad jurídica a los estados para así ejercer su voluntad y representación frente a sus pares. Dicho reconocimiento se da atendiendo a dos teorías. La primera es la teoría declarativa, donde un estado reconoce que otro estado emergente ya ha cumplido con los requisitos del statehood y viene ejerciendo una capacidad jurídica, aceptándolo como una situación de facto. La segunda es la teoría constitutiva. En este caso, la capacidad jurídica del Estado únicamente existe desde su reconocimiento por otro Estado y no antes. En el caso particular de Bangladesh, consideramos que la teoría que más se ajusta es la declarativa, puesto que como territorio satélite de Pakistán, este país tuvo un desarrollo independiente prácticamente desde su creación. Vale la pena que hagamos un pequeño recuento histórico para aclarar dónde se da el desarrollo de esos requisitos del statehood y el reconocimiento internacional por parte de otros estados. Primero, Pakistán Oriental y Pakistán Occidental fueron parte del dominio británico de la India. En la creación de estos territorios lo que se buscó fue separar a la población que profesaba la religión hindú de aquella que profesaba la religión musulmana. La característica que tuvieron estos dos estados fue que mantuvieron una densidad poblacional bastante similar, incluso hasta el año de su independencia, el cual fue 1971. Posterior al dominio de la India británica, el gobierno se centró en Pakistán Occidental, el cual tomó por control político sobre Pakistán Oriental. Pero siempre existió un resentimiento, pues no solo existía una brecha de territorio enorme, que pues, se daba porque estaban divididos los dos países por la India, sino que además se dio unas muestras de explotación económica que favorecían a Pakistán Occidental, lo cual lo que hacía era generar un abandono del gobierno hacia Pakistán Oriental. Estas tensiones políticas de Pakistán Oriental se incrementaron aún más cuando no se reconoció la victoria de las elecciones del Partido Pakistaní Oriental, que se llamó la Liga Awami, quienes pretendían darle una representación del gobierno a dicho país para que se atendieran sus necesidades. Tercero, es que el punto clave del reconocimiento de Pakistán Oriental se da incluso con esta guerra civil que se desencadena en 1971 a raíz de ese mismo fraude que cometió el gobierno central en contra de la Liga Awami. En dicha guerra, la India le ofreció su apoyo militar a lo que hoy en día es Bangladesh en contra del ejército pakistaní y lo reconoció como un estado al prestarles ayuda militar que fue definitiva para poder ganar el conflicto. Además, en 1974, Bangladesh se convierte en un miembro de las Naciones Unidas y los otros estados reconocieron el desarrollo independiente de Bangladesh como nación. Esto indica que la teoría declarativa se ajusta totalmente al caso de Bangladesh, pues lo que hizo la comunidad internacional fue reconocerlo como situación de facto, el desarrollo independiente de Bangladesh hasta que se convirtió en el país que es hoy en día.